Hace unos días, depende de cuando estés viendo este video, se estrenó la película de The Marvels, cinta dirigida por Nia Da Costa y coprotagonizada por las actrices Brie Larson, Lashana Lynch y Iman Vellani. Y si no estás al tanto de la situación de esta cinta, te pongo rápidamente en contexto. Resulta que esta cinta nació prácticamente muerta, pues mucho antes de estrenarse, esta ya estaba sufriendo de muchas críticas por parte del público en general. Esto fue especialmente notorio en canales de YouTube, tanto de habla inglesa como de habla española. El porqué de toda esta crítica a una película que ni siquiera se había estrenado viene de mucho antes, en concreto viene desde el estreno de Capitana Marvel en el 2019, ya que en aquella cinta se nos presentaría a una de las protagonistas que veríamos en The Marvels, Carol Danvers, aka Capitana Marvel. El recibimiento de este nuevo personaje no fue especialmente bueno en su momento, principalmente porque a nadie del público pareció agradarle, no solo por su personalidad, sino también por su nulo desarrollo de personaje. La película en sí tenía muchos defectos, pero no eran fallos especialmente notorios cuando ves todas las cintas del UCM, pues cosas como Iron Man 3, Thor 2 o Ant-Man Quantumania eran probablemente igual o incluso peores que Capitana Marvel. Sin embargo, otra pequeña pista del porqué del fracaso de Capitana Marvel en su momento es el hecho de que fue la primera película del UCM protagonizada en su totalidad por una mujer. Yep, tampoco había caído en cuenta de eso hasta que miré la cronología de nuevo. Igualmente, no creo que haya fracasado simplemente por estar protagonizada por una mujer, sino que en términos generales fue muy mal recibida por una combinación de factores bastante concretos. Primero, la dirección de actor que tuvo Brie Larson fue bastante deficiente, pues en todas las escenas hacía la misma fucking cara. El desarrollo del personaje es muy poco creíble, sencillamente porque es todopoderosa desde un principio. Igualmente, todos los hombres son unos culeros o estúpidos. De la misma manera arruinaron a los Kree y a los Skrull, haciéndolos unos inútiles de los cuales es imposible sentir amenaza alguna. Y de alguna manera que aún no me puedo explicar, hicieron que Nick Fury, uno de los personajes más badass de todo Marvel, perdiera el ojo de la manera más pendeja que te puedas imaginar. En resumen, la película en sí no es que tenga agujeros argumentales y de actuación, es que directamente tiene precipicios argumentales donde la trama se intenta suicidar constantemente, sumado además a que a nadie le acabó de gustar la actuación de la protagonista. Por último, otro gran factor que no era de la película en sí, pero que aún así afectó la relación con esta cinta, fue la llamada inclusión forzada dentro de Marvel. Movimiento que si bien ya existía hacia Marvel desde antes, fue en esta cinta donde terminó por concretarse como una de las grandes quejas hacia la fase 4 del UCM. Y realmente la inclusión forzada dentro de Marvel tampoco ha sido un fenómeno aislado, pues ya dentro de otras producciones de Disney como Strange World, el live action de La Sirenita y Lightyear, esta había mostrado rasgos de la llamada cultura woke o también llamada progre. Hecho que nos lleva a la pregunta que titula este video: ¿qué cojones supone que ser progre? ¿Qué cojones supone que ser woke? Pues probablemente hayas visto decenas de videos donde se acusa a tal o cual producción de ser progre, woke y mostrar una suerte de feminismo tóxico o malentendido. Pero rara vez estos videos, o para el caso cualquiera que use estos términos, se toma el tiempo de explicar de qué están hablando y terminan apelando a la idea que tengas tú en tu cabeza. Pues tanto para el caso de The Marvels como para muchas otras producciones se les acusa a estas de ser progres o woke y en consecuencia estas fracasan de forma miserable, asumiendo que si estas no fueran tan woke les habría ido mucho mejor. Por eso, antes de comenzar a diseccionar estos argumentos, debemos de ver un contexto general de la cultura woke y del movimiento progre. En lo que se refiere al movimiento woke, la expresión nace a principios o mediados de la década pasada entre la comunidad negra afroamericana de Twitter, movimiento que en su centro tiene como hipótesis una dicotomía de dos presuntos grupos sociales. Por un lado, una suerte de élite o mayoría privilegiada, y del otro extremo tenemos a las minorías oprimidas, sin oportunidades y desfavorecidas presuntamente por las mayorías. ¿Recordáis cuando mencioné que el término nace en Twitter? Bueno, retomando esa línea, esta expresión deriva, como me imagino que todos intuyen, del término awake, que se traduciría al español como despierto, y en un principio designaba a una persona afroamericana que había abierto los ojos ante las injusticias sistemáticas del sistema político y social, en consecuencia viendo la importancia de luchar y protestar contra estas. Tiempo después, esta expresión fue adoptada por otros grupos de activistas con causas un tanto diferentes a las del movimiento donde nació. Estos nuevos grupos que adoptaron el término se caracterizaban principalmente por ser minorías, pero no cualquier tipo de minorías, pues estas eran sobre todo raciales o de la comunidad LGBTI+, dejando de lado otras minorías, pues al igual que la izquierda moderna, el movimiento woke ve un potencial representativo en las minorías que han sido oprimidas, rechazadas y excluidas por el hombre blanco heterosexual cisgénero. Por si alguien se pregunta, cisgénero simplemente quiere decir que te identificas con el sexo con el que naciste, es decir, si naciste como hombre y te identificas como hombre, básicamente pueden verlo como el antónimo de transgénero. Una vez que el término se distribuyó de manera más o menos homogénea entre estos nuevos grupos, el término pasó a ser una suerte de movimiento no independiente de su totalidad, pero sí que pasó a englobar las características generales de los movimientos en los que el término era usado,
pasando a definir a una persona que toma conciencia de cualquier forma de discriminación u opresión hacia grupos desfavorecidos, a la vez que intenta hacer algo para corregir estas actitudes o acciones opresoras. Un punto determinante para entender el porqué de ciertas características del movimiento woke es que este no es un fenómeno centralizado, sino todo lo contrario. Es decir, que no posee un poder centralizado, pues no hay una figura central que lidere el movimiento, en consecuencia es un fenómeno descentralizado. Y con el paso del tiempo sería más evidente cómo la recién creciente cultura woke tenía muchas razones para asociarse con la ideología progre. Esta ideología progresista nace a principios del siglo XIX, y algunos apuntan a que nace a la par de la Revolución Francesa de 1789. Pero haya sido cual haya sido su inicio en concreto, lo relevante para la discusión es que lo que nos llegó del movimiento progre a nuestra modernidad podría resumirse como una serie de doctrinas e ideas filosóficas y económicas, pero por sobre todo sociales, que tienen como objetivo la protección de los derechos civiles. ¿Qué derechos civiles? Básicamente los derechos de justicia, libertad e igualdad. Si bien el movimiento progre siempre se vinculó a la izquierda política, esto no es necesariamente así en la actualidad, pues por muy raro que suene, hay progres de derecha. Yep, la vida es complicada, lo sé. Pues contrario a lo que la mayoría de las personas que critican a The Marvels de ser progre creen, no hay un movimiento progre, pues el movimiento progre tiene muchas formas y sabores. Tenemos por ejemplo a la izquierda pro-europea, que si bien no es comunista, sí persigue una sociedad liberal y laica, donde se lucha por que los sectores de educación y salud pública sean reforzados con una mayor y mejor administración de presupuesto. También tenemos al Partido Demócrata Progre, entre comillas, de los Estados Unidos, el cual aboga por cambios políticos y económicos para la clase media y baja, habiendo incluso ciertas intenciones vanguardistas de superar la lógica bipartidista que lleva décadas podriéndose. Y estas fueron solo dos ramas del progresismo. Hay otras muchas ramas y subramas que tomar en cuenta, así que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia se puede hablar de un movimiento progre heterogéneo y perfectamente estructurado, pues la ideología progre, como la woke, como cualquier otra en realidad, jamás podrá ser esquematizada en su totalidad en teorías y esquemas como los que hemos mencionado hasta ahora. Siempre habrá fugas e irregularidades, no porque las teorías sean incompletas o mal hechas en sí, sino porque cualquier dinámica social humana es precisamente dinámica, jamás es fija. Pero bueno, dejando de lado este pesimismo teórico, si bien es cierto que las teorías y estructuras no pueden darnos la visión completa del fenómeno, sí que pueden darnos características más o menos generales. Es así que el movimiento progre moderno cumple con ciertos preceptos, tales como ser igualitario, es decir, que señala e intenta corregir cualquier acto de discriminación social, sea por la razón que sea, así como de acciones que fomenten la desigualdad económica. También debe de ser un movimiento laico, pues gran parte de los movimientos progres culpan a la religión de inmiscuirse en el terreno político, creando desigualdad y discriminación basada en esas doctrinas. Aunque no están en contra de la religión en sí, solo condenan su forma de acción en la política pública. Curiosamente también debe ser un movimiento democrático y abierto a una mezcla de posturas económicas. Básicamente se refiere a que los progres defienden que todas las ideas deben de ser escuchadas bajo las mismas condiciones sin tener preferencia por una u otra idea, siendo la responsabilidad del Estado garantizar la pluralidad y diversidad de todos los colectivos sociales. Una idea muy loca, lo sé, a la vez que promueve una relación sana entre las empresas, el Estado y la población en general, porque según ellos el capitalismo no es un problema si se hace adecuadamente. Además, exigen que el Estado haga una correcta distribución de la riqueza de tal manera que reduzca la línea de desigualdad. Esto no quiere decir que sean ni socialistas ni comunistas, simplemente tienen la loca idea de que el Estado no permite el libre enriquecimiento de una pequeña minoría. De nuevo, una idea muy loca. Finalmente, y quizá como las características más representativas, tenemos que los progres deben de ser reformistas y siempre apelar a la justicia social. En lo que se refiere a ser progresista, esencialmente quiere decir que nunca deben de estar satisfechos, da igual que hayan conseguido X o Y logro. Siempre deben de buscar promover nuevos cambios y denuncias, precisamente para lograr una verdadera justicia social, siendo el Estado el encargado de modular y dirigir estos esfuerzos, aunque en últimos tiempos se ha culpado a la industria del entretenimiento de no cumplir con su responsabilidad como promotor de subjetividades. Bueno, este video era solo para explicar el estreno de The Marvels y ahora me va a quedar un bodrio de media hora de teoría política. Ahora que vimos las generalidades de los progres y del movimiento woke, podemos combinarlos para ver el efecto en The Marvels, ya que resulta que con el tiempo las actitudes woke fueron adoptadas por el cine y las grandes producciones de Hollywood, aunque también las grandes compañías adoptaron esta ideología, sobre todo con fines de marketing. Esto provocó que la población conservadora se sintiera atacada y con el paso del tiempo terminó provocando que tanto conservadores como progres terminaran llamando propaganda woke a cualquier cosa que tenga a una mujer como protagonista, a personajes no binarios, a cualquier persona de la comunidad LGBTI+, y básicamente a cualquier producción que tenga personajes de cualquier raza menos la blanca heterosexual. Porque sí, aparentemente esa es una raza. Y como mencioné desde un principio, acusando el fracaso de estas producciones, suponiendo que fue hecho de tener una agenda progre por detrás, lo que afectó su rendimiento.
porque sí, parece ser que estas personas equiparan woke con progre. Más allá de que esto sea correcto o no, deja ver que estas críticas no se hacen en un sentido propiamente político, pues de ser el caso debería de hacerse una distinción entre ambos movimientos, pues si bien ambos están relacionados, estos no pueden simplemente usarse como sinónimos. Por tanto, estas críticas se refieren en última instancia a un sentido económico, social y en ocasiones de espectáculo, pues pretenden explicar el fracaso o éxito de una película basándose en qué tan woke o no es, qué tan progre o no es, ignorando la multitud de factores que ayudan a comprender por qué una serie o película fue o no rentable, además de que parecen suponer que porque una película fue una excepción en términos de recaudación, esto hace que la cinta sea mala en sí. Es así que tienen una pequeña obsesión con glorificar gran parte del entretenimiento anterior a la exposición del movimiento woke, porque parece ser que los personajes planos, mal escritos y que son buenos en todo son nuevos, cuando la realidad es que las películas de mierda siempre han existido, con o sin movimiento woke. Digo, sí saben que Rey y Luke Skywalker estaban igual de rotos en sus respectivas primeras cintas, ¿verdad? La explicación del por qué estas críticas cogen tanta fuerza entre el público no especializado en cine y fans de las respectivas franquicias es porque, como vimos, el movimiento woke es descentralizado, por ende no hay una gran figura central a la cual recurrir como referente, y en consecuencia no hay una figura central a la que se pueda culpar, aunque pese a esto sí que tienen sus grandes profetas, por poner un ejemplo con personalidades como Sarah Young o Judith Butler. Pero aún a estas celebridades tampoco podremos verlas como líderes de movimiento, pues no hay mecanismos sociales y políticos que permitan una relación directa entre seguidores y líder. No es como las religiones fundamentalistas donde hay una figura central. Pese a ello, sí que tienen algo en común, ya que el movimiento woke es en su raíz fundamentalista, lo cual es fácilmente evidenciable cuando vemos su famosa práctica de cancelar a celebridades por decir algo sexista, machista, xenófobo, etc. Ni siquiera es porque hayan realizado una acción reprobable en sí, basta con que lo hayan sugerido. En lo que se refiere al por qué Disney ha metido esta agenda progre, no es porque esta es una empresa que esté dispuesta a cambiar el mundo a una costa de tirar millones y millones de dólares en producciones no rentables, sino porque, al igual que las personas que se quejan de la agenda woke en The Marvels, pretenden fidelizar a un grupo en concreto usando los símbolos que le son propios a este grupo, dicho grupo siendo movimiento progre y woke, aunque en realidad Disney como empresa le interese poco o nada el tratar estos temas con un mínimo de seriedad. De manera casi paradójica, tanto este movimiento progre y woke como los conservadores, que aparentemente no son xenófobos, pero se enojan siempre que sale alguien no blanco en sus pelis, ignoran otras grandes problemáticas como el de la pobreza, las discapacidades físicas o las condiciones familiares, dando más importancia a cosas como la sexualidad, el género o la raza, en el caso de los progres dándoles una importancia casi sagrada, y en el caso de los conservadores o gente que no le interesa la política, simplemente no consideran que el género o la raza sean realmente importantes. Regresando a The Marvels, y por muy extraño que suene, esta recibió duras críticas a sus críticas, es decir, que aún las críticas especializadas fueron tachadas de tener una agenda woke y calificarla mejor de lo que es, dando de calificaciones en torno a 60% en Rotten Tomatoes. Personalmente no creo que la película sea especialmente mala, pues si bien tiene defectos claros, como que los Skrull de nuevo no tienen personalidad y no sabemos de qué cojones huyen, el que tuvieran que ponchar de forma tan evidente el poder de Capitana Marvel, pues en Endgame voló toda una nave fácilmente, pero aquí tiene problemas para ganarle a esta excusa de villana genérica sin personalidad número 16, creo. Miss Marvel por alguna razón pelea simplemente brincando con plataformas, sino con el puño gigante que usa una sola vez en la película, además de que la cinta no le da el suficiente tiempo a la relación de Carol y Maria Rambeau. Aún así, la película tiene buen ritmo, y si no te la tomas tan en serio, puede llegar a ser divertida. Básicamente es una película mediocre que en algunas ocasiones se vuelve mala, especialmente mala, pero nada que no hayamos visto antes en Marvel. Y las películas, tanto de Marvels como otras en el futuro, seguirán usando el reclamo de ser progress o woke por una sencilla razón, porque una mesa directiva, inversionistas y un CEO consideran que es como cualquier otro reclamo, que a veces funciona y a veces no. Véase por ejemplo Black Panther 1 o Wonder Woman 1, o para el caso cualquier producción con personajes no blancos heterosexuales como Spider-Man Into the Spider-Verse o Helluva Boss. De hecho, para la mayoría de las personas que criticaron a The Marvels o el live action de La Sirenita, les hubiera bastado con que los personajes o la historia en general hubiera estado un tanto mejor escrita, porque de nuevo no les interesa hacer una crítica real considerando los factores políticos, sociales y económicos. Es más bien una molestia que este movimiento woke y progre está constantemente señalando lo culero que vive gente que no conozco, acabando siendo un tanto molesto. Y para terminar, tocan estas historias que se sienten como propias y lo hacen metiendo personajes mal escritos que resulta que son de X o Y minoría. Ok,
Esto fue más largo de lo que esperaba, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado o que mínimo les haya entretenido. Si fue así, les agradecería mucho que se suscribieran, y si no, ya saben que abajo está la caja de comentarios para que me menten la madre, ¿vale? Besitos en la cola, bye.